En diálogo con diferentes medios de comunicación y en el marco de las elecciones del año 2026, el precandidato Juan Manuel Galán visitó el municipio de Cajicá, Cundinamarca, entregando detalles frente a sus propuestas para la Sabana, para Cajicá y la región. Buenos días, muchas gracias a ustedes de verdad por la presencia hoy acá, por darnos esta oportunidad de dirigirnos a sus audiencias en todo el territorio. La región de Cundinamarca es una región que tiene un potencial muy importante para el país, especialmente municipios como Sabana Centro, que han tenido un crecimiento exponencial en los últimos tiempos, pero el Estado, por el estado paquidérmico centralista que tenemos, no ha ido al ritmo de la evolución que ha tenido el territorio. Por eso entendemos que las prioridades para esta región, ante todo, tienen que ver con el agua, con los servicios públicos, focalizado especialmente en el agua, pero tendremos que hablar de dónde va a venir esa agua, cuál va a ser las fuentes de agua, la estrategia, por ejemplo, de poder tener reservorios, grandes reservorios de agua que permitan mantener el abastecimiento constante, fluido para los usuarios, hacer toda la exploración del proyecto de aguas subterráneas, que puede ser una solución para toda esta región en esa materia. Pero por otro lado está la movilidad. Yo viví alrededor de 2 años en Tabio, recientemente en la pandemia, y padecí lo que significa esa carretera, el paso en Cajicá del tráfico pesado, porque no hay vías alternas que permitan desembotellar toda esa zona de Sabana Centro, cuyos ejes fundamentales pues son Cajicá, Tabio, Tenjo, toda esa zona que ha tenido tanto desarrollo en materia turística, pero también en materia de asentamientos habitacionales de personas que trabajan en Bogotá y que diariamente tienen que hacer un recorrido de 3 horas para llegar a la ciudad, para llegar a Bogotá. Entonces esa tiene que ser una prioridad en los próximos 4 años del gobierno nacional. Y en tercer lugar, la seguridad, por supuesto. La seguridad, tenemos un plan para los 60 primeros días de gobierno para poner a volar toda la flota de helicópteros, los MI-17, los Black Hawk y los Arpía, que son los Black Hawk artillados, pero sobre todo los MI-17, que es la columna vertebral del transporte de tropa en el ejército. Recuperar el activo más importante para enfrentar las organizaciones criminales, como es la inteligencia, focalizada en lo financiero. Realmente los objetivos de alto valor, más allá de los cabecillas que hay que seguir persiguiendo y hay que extraditar, porque el 7 de agosto hay que suspender la paz total, suspender las negociaciones políticas de tipo colectivo con organizaciones criminales y solamente aplicar una política de sometimiento individual a la justicia. Esa va a ser mi política y mi decisión a partir del 7 de agosto, pero además los objetivos de alto valor tienen que ser los contadores, los que manejan el mapa financiero de la estructura. Cómo lavan la plata, cuáles son sus redes logísticas de aprovisionamiento, quiénes son sus empresas fachada, quiénes son sus testaferros, qué relaciones mantienen con organizaciones criminales en otros países, cómo debemos recuperar la confianza y la cooperación de agencias internacionales de inteligencia que hoy no están cooperando con Colombia, porque la Dirección Nacional de Inteligencia la desmantelaron, porque la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero, el Ministerio de Hacienda encargada de hacer la inteligencia financiera, también está desarticulada. La DIPOL, es la joya de la corona de la inteligencia colombiana, en cabeza de la policía, y la inteligencia de las 3 fuerzas, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, además de la DIJÍN. Todas esas instancias de inteligencia están desarticuladas, fragmentadas, debilitadas, politizadas y hoy al servicio de delincuentes como Calarcá. Entonces, ese activo de la inteligencia hay que recuperarlo y focalizarlo en lo financiero. Eso en materia de seguridad. Pero en materia de seguridad ciudadana, donde el hurto callejero, el microtráfico y la extorsión son 3 modalidades delictivas que la gente está padeciendo en las zonas urbanas, ciudades intermedias inclusive, como en Sabana Centro, es fortalecer las capacidades del Gaula para la extorsión. El Gaula tiene la capacidad humana. Miren, nosotros en nuestras fuerzas militares tenemos una capacidad humana increíble. Les voy a dar un dato que de pronto no conocen. Todos los años el Comando Sur de los Estados Unidos organiza una competencia de todas las fuerzas especiales del hemisferio. Y ahí compite Colombia contra los Navy SEALs, contra los Delta Force, contra toda la élite
operacional de Estados Unidos que acaban de hacer la operación de infiltración y extracción en Venezuela. De las 19 competencias que han hecho, 12 ha quedado en primer puesto Colombia y las otras 7 han quedado de segundo. Lo que le falta al Gaula es un equipo de georreferenciación y geolocalización que vale 60, 70 mil dólares que este gobierno no se lo da para poder actuar más contundentemente contra los extorsionistas, eliminar con los operadores, poniéndolos en cintura, eliminar los números desde se originan las llamadas extorsivas desde la cárcel, hacer rutas de denuncia segura, anónima, para que la gente denuncie la extorsión, especialmente la callejera, la de la moto, que es la más difícil de denunciar por el miedo que siente la gente a las represalias. Vamos a trabajar con las empresas de seguridad y vigilancia privada, que tienen un pie de fuerza de 350.000 hombres en el país, porque algunos candidatos dicen vamos a aumentar el pie de fuerza de la policía, que está deficitario en todas partes. Bueno, muy bien, ¿eso cuánto se demora? ¿Eso cuánto cuesta? Mientras que si articulamos desde el punto de vista de plataforma tecnológica, de integración de cámaras, de subordinación a la policía, pues porque no vamos a crear paramilitares en las ciudades ni nada por el estilo, pero esa fuerza de esos 350.000 hombres de las empresas de seguridad y vigilancia privada pueden trabajar coordinadamente con la policía y con los frentes de seguridad que han creado los comerciantes, los vecinos, es decir, hacer una articulación muy cercana a esas capacidades que sumadas van a tener un impacto positivo, ágil, en el territorio donde se están presentando esos delitos. Pero sobre todo acompañar a los alcaldes, porque este gobierno ha declarado enemigos a los alcaldes por política, por ideología, y nosotros sí creemos que el próximo gobierno debe gobernar para todos los alcaldes que voten o que estén, digamos, afectos políticamente a un gobierno y por los que no estén afectos políticamente al gobierno, porque finalmente ¿quiénes son los perjudicados? Los ciudadanos. Y esta es la hora que muchos alcaldes de Colombia no han podido cumplir las promesas que hicieron con su territorio, con su población, porque este gobierno les ha bloqueado la posibilidad de cumplir esas promesas. Porque la mayoría de los alcaldes en Colombia, ante el gobierno monárquico, centralista y todopoderoso que tenemos por el diseño de la institución presidencial, les toca venir a mendigar de lunes a jueves a Bogotá, a conseguirse una partida, porque no tienen un recurso siquiera que financie una consultoría para estructurar un proyecto de inversión. Entonces mi relación con los territorios va a ser de darles autonomía, de facilitarles, de apoyarlos, de acompañarlos para que llegue la inversión. La inversión solamente va a llegar si hay confianza. Y esa confianza se construye con estabilidad en las reglas de juego, con certezas, con una institucionalidad que inspire confianza, no haciendo cada 18 meses una reforma tributaria para cargar de más impuestos al tejido empresarial, aliviarle las cargas a las micro y pequeñas empresas, que son el 95% de las empresas del país, darle seguridad jurídica para que pasemos del 16% de tasa de inversión del PIB que tenemos hoy a por lo menos el 24, el 25%, pero para eso se necesita seguridad jurídica, que la gente sepa que va a tener unas reglas de juego a 25, a 30 años para que su inversión esté protegida, esté garantizada y que no va a haber cada 18 meses una reforma tributaria que cambie las reglas de juego. Ese es el propósito que tenemos y bueno, ahora listo y dispuesto a escuchar sus preguntas. Inició el diálogo hablando sobre sus propuestas en materia de economía y reactivación. Finalizó refiriéndose al tema tributario para Bogotá y para Cundinamarca. Bueno, varias medidas puntuales que se pueden tomar, pero lo principal es que el 7 de agosto regrese un ambiente de confianza que está perdido hoy en la institucionalidad, en el gobierno, por su improvisación, por funcionarios que no cumplen con los requisitos, que no son idóneos para pensar en las grandes oportunidades que tiene el país de materialización de su riqueza. Por ejemplo, la modernización de la DIAN. La modernización de la DIAN que está pendiente permitiría aumentar el recaudo en alrededor de un 12%. Ahí tenemos ya un avance. Eso hay que ponerlo en marcha desde el 7 de agosto con medidas que apunten a modernizar la DIAN, porque ese es uno de los grandes cuellos de botella de la formalización de nuestro país, de la gente que está en la informalidad, que es más de la mitad de la economía colombiana. Por otro lado, reducirle definitivamente el tamaño al Estado central para que esos recursos se transfieran a la construcción de Estado territorial.
a tener Estado donde no existe, empezando por la conectividad, que es la primera representación de la presencia del Estado, las vías terciarias que la gente pide, los campesinos, entre sus veredas y cabeceras municipales, y la conectividad a internet satelital de alta velocidad. Ya la tecnología está inventada, y yo sí me propongo como gobierno ir directamente a los proveedores de internet satelital mundiales a negociar directamente un acuerdo, un contrato, para que nos cubran toda la territorialidad colombiana rural con internet satelital de alta velocidad, empezando por escuelas y puestos de salud. Esos recursos que nos vamos a ahorrar en ese Estado central exageradamente grande, hay que reinvertirlos o redireccionarlos en la construcción de Estado territorial y de capacidades institucionales para muchos municipios como los de Sabana Centro, que han crecido, pero el ritmo de crecimiento y de capacidad del Estado y de las instituciones para resolver los problemas de los ciudadanos no ha crecido. Vamos a optimizar costos también incorporando inteligencia artificial y el buen uso de la tecnología para articular la institucionalidad en Colombia. Eso nos cuesta varios puntos del PIB, el desorden, la desarticulación, lo que el ciudadano siente cuando va a hacer un trámite ante el Estado, que le piden 14, 15 veces los documentos, que le ponen obstáculos para crear una empresa. Es decir, todos esos cuellos de botella los hemos denominado en una propuesta que tenemos que se llama la Comisión Guillotina. La Comisión Guillotina se va a encargar de evaluar sector por sector y eliminar las disposiciones legales obsoletas, los trámites que se puedan eliminar, la autorización de la autorización de la autorización de la licencia del permiso, y poner realmente en sincronía, en armonía, la actitud del Estado hacia facilitar la concreción de unos proyectos que no dan espera para que Colombia sea desarrollado productivamente y económicamente. Por otro lado, la corrupción que nos cuesta un buen pedazo de los recursos públicos. Para eso hay que fortalecer las capacidades de la justicia. Yo solo les doy un dato. Me encontré con el fiscal de La Guajira y le pregunté cómo era su despacho. Me dijo, tengo 3.800 procesos en mi despacho y un auxiliar que está incapacitado por razones médicas hace 6 meses. Si nosotros queremos realmente confrontar la impunidad de las estructuras criminales ligadas a la corrupción y ligadas a la delincuencia, lo que tenemos que hacer es tener equipos de 15, 20 fiscales especializados con dedicación exclusiva, con policía judicial, con los jueces en línea para producir las condenas y para que la justicia realmente avance rápidamente como debe hacerlo. Porque para mí el tema de la corrupción está ligado estrechamente a la impunidad, a que no pasa nada. Esas tres medidas creo que nos van a permitir ahorrar muchos recursos y solucionar en parte el reto fiscal que tiene el país, el apagón financiero que podemos tener. Vamos a tener que ser muy agresivos en ir al exterior a renegociar deuda, pero también yo lo que propongo es una amnistía de capitales, porque hubo muchos dineros que se fueron de Colombia por la llegada del actual gobierno. Una amnistía de capitales bien pensada, rigurosa, para que no se cuelen los capitales que no se deben colar, yo creo que le facilitaría la vida a muchos colombianos, a muchos inversionistas que quieren volver a traer su plata porque ya encuentran un gobierno que inspira confianza, credibilidad, certezas, experiencia, para que traigan su plata a Colombia y para que inviertan en los proyectos, para recuperar las alianzas público-privadas, empezando por el sistema de salud colombiano, que era la asociación público-privada más grande. Yo creo que con todas esas medidas vamos a empezar a recomponer nuestras finanzas públicas y a darle un piso de ingresos cierto con productividad. El precandidato presidencial también habló para las cámaras del Canal 8 sobre la situación actual de la salud y cuáles serían sus propuestas para mejorarla y su lectura frente al tema de la región metropolitana. Gracias a ti. Primer punto, la salud. Hoy, por ejemplo, hay 5 billones de pesos invertidos en un programa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que se llama Salud a los Territorios, que no tiene un impacto en la salud de los territorios, que es opaco, y que para lo que sirve es para hacer empadronamiento electoral.
con fines políticos electorales. Esos 5 billones deberían estar cubriendo la entrega de medicamentos hoy, que pacientes de enfermedades huérfanas, lo digo porque fui autor de la ley de enfermedades huérfanas, como Kevin, que murió por hemofilia y no por salir a montar en bicicleta, esos pacientes tienen una protección especial hoy, por esa ley de huérfanas y por la ley estatutaria de salud, en la que también participé, aportando un artículo en donde se eliminaran las restricciones administrativas y financieras para las poblaciones vulnerables que deben tener una protección especial: madres gestantes, pacientes de enfermedades huérfanas, personas en condición de discapacidad, incluidos sus cuidadores. Ahí hay que hacer una cirugía en donde nosotros digamos con claridad que vamos a honrar las deudas del sistema. Esas deudas son gigantescas. Hay opciones como la titularización de la deuda, pero vamos a trabajar para buscar mecanismos y honren las deudas de los servicios de salud prestados ya. Y a partir de este momento, la unidad de pago por capitación, la UPC, tenga la financiación, incluya la carga de la enfermedad y la siniestralidad que tiene el país para poder entregarle a la gente los medicamentos y prestarle los tratamientos. Porque los grandes 2 logros del sistema de salud habían sido, en estos 30 y pico de años de proyecto de país, de alianza pública o privada que hemos tenido del sistema de salud, la cobertura prácticamente universal y la protección financiera para las familias. Por haberle metido ideología al sistema de salud, esos 2 logros están en serio peligro y hay que recuperarlos. Pero hay que tener una superintendencia de salud que de verdad ejerza la vigilancia y el control y la evaluación, porque le entregaron a politiqueros las intervenciones de las EPS, que se robaron esas EPS, como pasó con Saludcop, con Medimás, lo que está pasando con la nueva EPS que hace 3 años no presenta balances financieros. Es decir, y eso no es de solamente este gobierno, hay que reconocer que eso venía de gobiernos atrás, pero se necesita una superintendencia de inspección, vigilancia, control, que realmente la ejerza, para que podamos atender a la gente oportunamente. En el tema de la región metropolitana, ahí lo que hay que tener es ese equilibrio y armonía en la relación que existe entre una ciudad que es la ciudad capital de Colombia, con 8 millones de habitantes, con lo que significa el PIB, pero imagínense Bogotá cooperando con todos los municipios de la región metropolitana de Cundinamarca, lo potente que podría ser. Solamente en turismo, El Dorado, Luis Carlos Galán, el aeropuerto internacional de Bogotá, es el que más pasajeros está recibiendo y más carga. Todo eso debería irradiar en potencializar la productividad de todo el área, de toda la región. Pero hay otras figuras de integración que yo creo que hay que promover. Por ejemplo, aquí hay un sentido cultural por las provincias. La ley de ordenamiento territorial permite también asociaciones por provincias. Santander es otro departamento que tiene muy arraigada la cultura de provincia. Las áreas metropolitanas en las ciudades conurbadas ya, pero también el proyecto de tren de cercanías. Es increíble que ese proyecto que se ideó, se originó en la administración de Andrés González, pasados ¿cuántos años? ¿14 años? ¿15 años? Eso no se haya materializado, ya se tienen los diseños, ya se tiene todo, pero no se ha materializado una obra que es fundamental para la movilidad, para la productividad de toda la región del área metropolitana. Esos proyectos deberían suscitar la cooperación estrecha de trabajo en equipo, porque eso los beneficia a todos los habitantes. Entonces me parece que en esa relación debe haber equilibrio entre los alcaldes, el gobernador de Cundinamarca y el alcalde de Bogotá.